Una semana de agitada actividad política en Colombia, de nuevos roces con Venezuela y, por supuesto, de encuestas y debates presidenciales y vicepresidenciales. Bastante que decir. Aquí están nuestros temas para hoy en Entérate con Mariana. Bienvenidos. Una semana de encuestas en Colombia que revelaron la sorpresiva tendencia de los electores. Antanas Mockus crece fuertemente en la intención de voto, mientras el candidato oficialista Juan Manuel Santos permanece estable. ¿Qué hay detrás de los resultados? ¿Por qué el heredero del presidente más popular en la historia de Colombia no parece recibir el respaldo que tiene Álvaro Uribe? Voto de opinión tiende a abandonar al uribismo y se viene a buscar una posición de centro. Hoy está con nosotros Angelino Garzón, la fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos. Sus propuestas, su posición frente a Hugo Chávez y la explicación de cómo un político de origen sindical se convierte en fórmula de quien es percibido exactamente como el lado opuesto, serán temas que abordaremos con él. Yo siento que el profesor Antanas Mockus, lo digo con todo el respeto que él me merece, hoy él no tiene metido en la cabeza integralmente la conducción del Estado colombiano. Venezuela está jugando un papel importante en la campaña presidencial en Colombia. Las relaciones con ese país y las intervenciones de Hugo Chávez aparecen entre las principales preocupaciones de los colombianos y de su gobierno. Pero internamente Venezuela también vive un nuevo proceso electoral con la unidad de la oposición. ¿Qué tanto influirán las relaciones binacionales en los procesos de los dos países? Chávez es un camorrero, un conflictivista permanente, porque él cree, y en algunos casos ha sacado partido efectivamente, que le beneficia la polarización, que le beneficia la profundización de la división, tanto en el plano interno venezolano como en el plano internacional. Antanas Mockus se convierte en la gran sorpresa electoral a menos de un mes de la primera vuelta en elecciones, por lo menos a juzgar por las encuestas. Y la última, la realizada por una de las firmas más prestigiosas, la de Inbamber Gallup, dejó el siguiente resultado. Santos del partido de la U, 34.2, Antanas Mockus del recién surgido Partido Verde, 31.6, Noemí Sanín del conservatismo, 16.2, Pardo de los liberales, 5.7, Gustavo Petro del Polo, 5 y Germán Vargas de Cambio Radical, 3.6. Y para analizar lo que está ocurriendo en esta frenética recta final, ya menos de un mes, está con nosotros quien dirigió esta encuesta, Jorge Londoño de Inbamber Gallup. Jorge, ¿qué es este fenómeno? ¿Cómo explicar este prácticamente empate técnico, inclusive segunda vuelta, donde ya Antanas Mockus aparece como ganador, ya separado de ese empate técnico? Sí, en primera vuelta hay un empate técnico, la encuesta tiene un margen de error del 3% y la diferencia que hay entre ellos dos es apenas del 2.6, o sea, está dentro del margen de error. O sea, para arriba, para abajo están, cualquiera de los dos puede ser el ganador. Exactamente. Lo que muestra, digamos, la encuesta es que hay dos fuerzas, aproximadamente una tercera parte del electorado, cada una de ellas, que van a competir muy fuerte por la elección presidencial. ¿Y lo que usted ve hoy de estas cifras, hay posibilidades de ganar en primera vuelta, de que de pronto alguno de los dos sume 50 más 1? ¿O muy difícil ya? A ver, María Emma, te explico. El repunte de Mockus, en el último mes, en la encuesta nuestra de marzo él tenía 10 puntos, en esta encuesta sube a 32 puntos, o sea, un ascenso de 21 o 22 puntos. ¿Usted nunca había visto eso? Sí. Que se concentra fundamentalmente en lo que llamamos voto de opinión. ¿Qué es voto de opinión demográficamente hablando? Un voto muy urbano, de estratos medios y altos y de gente joven. Ese voto normalmente es un voto golondrina. ¿Es decir? Es decir, hace 8 años estuvo en la derecha con Álvaro Uribe en la elección del año 2002. Hace 4 años estuvo con Carlos Gaviria en la izquierda. Y ahorita está en el centro. O sea que no es un voto que ideológicamente esté definido. Este es un voto que más bien va casi siempre buscando la antipolítica, que va desligado a los partidos políticos, y eso es lo que ganó Antanas Mockus en este último mes. ¿Pero es un voto que puede decidir o no? O como en el caso del Polo, en el caso de Álvaro Uribe decidió, en el caso del Polo no le alcanzó la batería. ¿Qué es lo que pasaba? Digamos, en el caso de Álvaro Uribe se juntó la maquinaria con el voto de opinión en el año 2002. En el año 2006, buena parte del voto de opinión pasó a Carlos Gaviria, pero un porcentaje todavía continuaba con Álvaro Uribe. Ya para esta elección lo que uno observa es
que el voto de opinión tiende a abandonar al uribismo y se viene a buscar una posición de centro. Pero insisto en esto. Ahora, la pregunta que no te he respondido. Eso, la del 50%. Si es posible que alguien gane en primera vuelta. Yo creo de todas maneras que el uribismo tiene una fuerza que representa aproximadamente una tercera parte del electorado. Y que está sólida, esa no se mueve. Es una fuerza sólida y es difícil que se rompa, digamos, ese porcentaje. Yo creo que ese porcentaje va a permanecer relativamente estable en este último mes. Si miramos los otros candidatos, entonces Noemí Sanín tiene en nuestra encuesta 16 puntos. Ella tiene 3 bastiones electorales. Uno son las mujeres, hay mujeres que votan por Noemí. Otros son las clases bajas. En las clases bajas ellas tiene algo de fuerza. Y otro es el Partido Conservador. Pensar que Noemí Sanín esté por debajo de 10 puntos en una elección me parece muy difícil. O sea que ella puede estar, sí, en 12, 13, lo que es el Partido Conservador, lo que asume el Partido Conservador. Ella va a estar por los lados entre 10 y 15 puntos. Y los otros tampoco, por lo que uno ve. Y los otros también hay unos partidos muy tradicionales. O sea, el caso de Rafael Pardo es un partido, el Partido Liberal es el partido más tradicional colombiano, es muy difícil que vaya a estar por debajo de 5 puntos. Lo mismo la izquierda colombiana representada en Petro, pues también tiene un nicho establecido de unos 5 o 6 puntos. Total que si uno suma todos esos porcentajes, estaríamos llegando a una cifra cercana a los 30 puntos. Quedarían 70 para repartir entre los otros dos. Para que uno se coja 50 de esos 70, el otro tendría que quedar con 20. Entonces uno pensar que Juan Manuel Santos se derrumbe, por decir algo, a 20 me parece muy difícil. O sea, yo estoy viendo una segunda vuelta. Hablábamos el otro día de ese fenómeno de Antanas Mockus. ¿Qué es? Usted me lo predijo a mí en una entrevista que tuvimos hace como un mes para el Radar de Caracol. ¿Qué pasa? ¿Por qué surge esta expectativa nacional después de uno tener 8 años de Álvaro Uribe? ¿Por qué no endosárselo a Juan Manuel Santos de una vez, sino como repartir el voto uribista, que igual el 80% está a favor del presidente? ¿Qué es ese fenómeno? Sí, digamos, desde el año pasado las encuestas ya venían mostrando 2 fuerzas políticas, una fuerza uribista y una fuerza de centro. En su momento, el candidato que repuntaba en la parte de centro era Sergio Fajardo, pero en las encuestas nuestras nosotros veíamos empatados a Juan Manuel Santos con Sergio Fajardo. Pero más que pensar en los nombres, había que buscar las corrientes políticas. Había una corriente uribista y una corriente de centro independiente, de forma equivalente. Entonces, lo que ha pasado en estos 2 meses de campaña, fundamentalmente, es más bien quién se apoderó de esa franja de centro. Y en ese caso lo logra Mockus con su consulta interna del Partido Verde, después con la llegada de Fajardo, y ya esa dinámica le creó obviamente un momentum que lo registran los medios y ahí viene con una dinámica positiva. Yo sé que usted no puede predecir nada, pero sus resultados de segunda vuelta también son sorprendentes. Ahí se invierte y no gana Juan Manuel Santos, sino 47.9 Antanas Mockus, 42.2. ¿Por qué? ¿Se le unirían quiénes? ¿Polo, Partido Liberal, a Antanas Mockus? Es como tal vez, ¿de dónde sale esos 5 puntos por encima de Cuando uno Antanas? hace el análisis de los votos, digamos, de Noemí Sanín, quienes votaban por ella en primera vuelta, ¿por quién votarían en segunda vuelta? Y sucesivamente los otros candidatos, ¿cómo votarían? Uno encuentra que Antanas Mockus recoge más votos de los siguientes candidatos. Del que más recoge es de Gustavo Petro, que recoge 2/3 partes de los votos de él. Recoge del Partido Liberal un poco más cerca del 50%. Poco más del 50%. Recoge el Partido Conservador también el 50%. Y no le quedaría sino a Juan Manuel Santos la mayoría de Cambio Radical. Es decir, Juan Manuel recoge a Germán Vargas Lleras más y Antanas Mockus recoge al Partido Liberal, al Partido Conservador y al Polo Democrático. Pero lo de Mockus, el conservatismo, ¿se iría más con Mockus según su encuesta? Lo que pasa es que buena parte del voto de Noemí no es estrictamente conservador. Sino lo que ella representa, ella tiene un voto femenino Colombia, y ella tiene un voto, digamos, de clases bajas que está buscando más que todo temas sociales y económicos. Gracias a Jorge Londoño por acompañarnos y mucha suerte y vamos a ver quién gana, porque hay una
cierta diversidad en las encuestas. Yo no sé si es por metodología o por qué, pero siempre se ven distintas cifras en unas y otras encuestas. Pues ¿no? pueden haber algo de cifras diferentes, pero las tendencias son las mismas. O sea, uno puede ver que la fuerza de Juan Manuel Santos es relativamente estable, que Mócul viene en ascenso, que Noemí viene perdiendo un poco de terreno y que los que han marcado bajos en las encuestas pues están bajos. Pues muchas gracias de verdad por acompañarnos y ya regresamos en un momentico para conversar con nuestra segunda fórmula vicepresidencial, esta vez el candidato elegido por Juan Manuel Santos, Angelino Garzón. Ya regresamos. Yo me encargaría de toda la política integral en materia de derechos humanos. Angelino Garzón comenzó su carrera política en el sindicalismo. Fue también constituyente, fue gobernador del Valle del Cauca, ministro de Trabajo y estaba precisamente en la misión de Naciones Unidas en Ginebra cuando lo llama Juan Manuel Santos para asumir la fórmula vicepresidencial de uno de los candidatos favoritos, el de la U. Y bueno, está con nosotros, pero queríamos preguntarle a Angelino, ¿cómo asume usted las críticas de quienes dicen que usted desposiciona a Juan Manuel Santos porque precisamente es el ala más, dijéramos, de izquierda frente al candidato más sólido seguidor del presidente Álvaro Uribe? María Emma, muchas gracias por la invitación. Agradecerle enormemente y mi saludo para toda la población urbana y rural de nuestro país y también para todos los colombianos y colombianas que residen en el exterior. Cuando Juan Manuel Santos me invita a hacer su fórmula vicepresidencial el 26 de febrero, cuando se cayó la ley de referéndum, y ya cuando nos sentamos a conversar, lo que hacemos es un acuerdo donde él es plenamente consciente que los dos podemos darle continuidad a la política de seguridad democrática, que los dos podemos contribuir enormemente al fortalecimiento del desarrollo económico del país, pero igualmente que él me plantea que yo me comprometa a fondo en todo lo que debe ser la agenda social, incluido el tema integral en materia de derechos humanos, pero también lo que tiene que ver con el bienestar social de la población urbana y campesina, empezando por los niños y las niñas. Yo hubiera creído que su nombramiento como fórmula vicepresidencial hubiera ayudado a aliviar las tensiones entre el presidente Chávez y Juan Manuel Santos. ¿Cree que eso no fue así o cree usted que después va a poder ayudar usted en algo? Está en la agenda de Juan Manuel Santos y en persona, poder contribuir a mejorar y a fortalecer las relaciones con Venezuela, también con el Ecuador. Bajo el siguiente criterio, las relaciones internacionales entre los estados, y usted lo sabe muy bien, no se puede dar de acuerdo a la afinidad partidista o ideológica de los presidentes, porque entonces no podrían haber relaciones internacionales. Y también tienen que darse bajo el principio del respeto recíproco. Creo que no ha sido afortunado que el presidente Hugo Chávez y el presidente Rafael Correa opinen sobre el tema electoral interno en nuestro país, como sería muy negativo que nosotros opináramos también sobre elecciones en Venezuela, en Ecuador o en cualquier parte del mundo, sobre todo los gobernantes. Pero creo que, como dice la canción del Chico Buarque, el 1 de junio será otro día y en la prioridad de Juan Manuel Santos y Angelino Garzón está el de hacer todos los esfuerzos y ahí creemos, María Emma, que usted también puede ser una gran ayuda para mejorar y fortalecer las relaciones con Venezuela y con el Ecuador. Yo creo que todos vamos a tener que trabajar muy duro para restablecer esa relación. Tiene que ser un propósito de Estado. Tiene que ser un propósito de Estado. Precisamente hay un televidente que entra a nuestro foro, Gustavo Pérez Sotelo, que nos escribe expresándonos como esa preocupación por el tema de Venezuela. Muchos de los foristas que entran aquí expresan esa preocupación, pero también dicen eso no habrá aislado, y lo vemos en los debates, toda la agenda social de la cual usted nos viene hablando. Es decir, como que no hemos tenido tiempo el suficiente, tal vez ahora apenas en los últimos debates, de escuchar cuáles son las propuestas sociales en ámbitos como la pequeña y mediana industria, en ámbitos, el desempleo, sobre todo los que están afuera no lo sienten tanto, pero eso ha hecho que casi 4 millones o 5 millones de colombianos hayan tenido que salir de este país. ¿Qué hacer en empleo, sobre todo? Para contestarle a Gustavo. En materia de empleo tenemos que ser conscientes que a pesar de los esfuerzos del presidente Uribe, el desempleo en Colombia es muy alto.
Lo mismo que la pobreza y la miseria sigue siendo muy alta. Nosotros somos un país, como pasa en su conjunto los países de América Latina, con mucha inequidad social. Y por lo tanto, en la agenda está cómo rebajar el desempleo a un dígito. Nuestro compromiso de Juan Manuel Santos y Angelino Garzón al 7 de agosto del 2014 es que el país está en un dígito. Eso no es fácil. Porque somos además el país con mayor tasa de desempleo en América Latina. Exactamente, eso no es fácil. Bueno. Pero si vamos de la mano con los gobiernos locales y regionales, si vamos de la mano con el sector empresarial, con diversos sectores de organizaciones sociales, incluyendo los sindicatos, incluyendo las pastorales sociales de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas, con el SENA, con las cajas de compensación, podemos lograrlo. Tenemos que también ligarlo a propósito de crecimiento económico. Entonces, desarrollo agrícola, agroindustrial, agropecuario, pesquero y piscícola, desarrollo industrial, desarrollo minero, construcción de vivienda de interés social y también de vivienda de sectores medios. Y ahí como para cerrar este tema, pero no puedo dejar de preguntarle por un excompañero suyo, pues, o compañero, dijéramos, Lucho Garzón, y esa propuesta del Partido Verde, ¿cómo la ve usted? Ya para terminar, ha sido como la revelación, dijéramos, la propuesta de los Verdes y Antanas Mockus en esta campaña. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Gane usted o gane Antanas Mockus? ¿Cuál es el devenir de este país con esa nueva propuesta? A ver, uno cuando habla del profesor Antanas Mockus, pues como todo maestro o maestra, uno no guarda y no respeto por los maestros o los maestras porque transmiten conocimiento. Le sirvió a usted Ginebra, está muy diplomático. Pero una cosa es ser maestro o maestra y otra cosa es gobernar un país. Yo siento que el profesor Antanas Mockus, lo digo con todo el respeto que él me merece, hoy él no tiene metido en la cabeza integralmente la conducción del Estado colombiano. Y se ha visto recientemente en problemas como la defensa de la soberanía nacional, la defensa de la dignidad nacional, porque uno no puede ni remotamente pasarle por la cabeza extraditar a un presidente, porque es un problema de dignidad nacional. ¿Qué fueron los pronunciamientos que él y en segundo lugar, cuando dice que para mejorar el ingreso de los trabajadores informales, de la gente de más bajo salario, entonces hay que quitarle derechos e ingresos a los trabajadores, por ejemplo, que tienen negociaciones colectivas, que tienen acuerdos con los empresarios, porque en una democracia el cuento no es quitarle a los pobres para darle a los pobres. En una democracia lo malo no es la riqueza, lo malo es la pobreza. Lo malo no es que el rico se haga más rico, lo malo es que el pobre se haga más pobre. Ojalá no se polarice en exceso esta rectica final que nos queda. Estamos a menos de 4 semanas. Angelino, gracias por acompañarnos y le deseo mucha suerte porque creo que va a empezar a notarse más la presencia de los vicepresidentes en esta recta final de campaña. María Emma, muchas gracias, y a los colombianos y colombianas del exterior les vamos a decir que en la agenda social está también procurar la defensa de los derechos de los colombianos y colombianas en el exterior. Por ejemplo, podemos hacer convenios en materia de seguridad social con los gobiernos donde ellos residen. Podemos hacer convenios con los gobiernos nacionales y locales para el bienestar de los colombianos y colombianas. Muchas gracias, y en un momentico regresamos para analizar con Teodoro Petkov, periodista, analista venezolano, opositor al régimen del presidente Chávez, la situación política de ese país y las nuevas tensiones que semana a semana se vienen dando entre nuestros dos países en pleno momento previo a las elecciones de Colombia, y también con nuestro candidato Juan Manuel Santos. Ya regresamos. El número de personas que votaría por Hugo Chávez es inferior, en algunos casos hasta en 10 puntos, al número de personas que no votaría por Hugo Chávez. El gobierno colombiano protestó oficialmente por la forma como el presidente Hugo Chávez está opinando e incidiendo casi sobre la campaña presidencial en Colombia, particularmente con la forma en que está atacando al candidato oficialista Juan Manuel Santos. Santo de presidente pudiera generar una guerra
en esta parte del mundo. De hecho, inclusive se menciona la posibilidad del llamado a nuestra embajadora María Luisa Chape. Este hecho ocurre al mismo tiempo que en Venezuela la propia oposición parece encontrar un camino de unidad para enfrentar al chavismo. Y para analizar estos temas está con nosotros Teodoro Petkov, director del periódico Tal Cual y reconocido analista internacional. Bueno, gracias Teodoro por acompañarnos desde Caracas y dime un poco cómo analizan ustedes desde allá la incidencia que puede tener el presidente Chávez en la candidatura presidencial colombiana. Bueno, ante todo, muchas gracias María Emma por invitarme a conversar contigo un rato y un saludo a toda la gente en Colombia. Bueno, la campaña electoral colombiana, como es lógico, es casi como una campaña electoral venezolana. Aquí los medios se están ocupando muchísimo de esta campaña y sobre todo porque nuestro presidente, que es un metiche profesional, y que se mete con todo el mundo y que se cree con derecho a atravesarse en cualquier país, a pesar de que se queja cada vez que se refieren a él, pues está como participando también en la campaña electoral colombiana y ha venido atacando con mucha fuerza a uno de los candidatos colombianos. Probablemente con el cálculo que hace de que tal vez eso lo pueda ayudar. Sí. Le ponemos unas comillas a la palabra, pero obviamente Chávez ha hecho del tema colombiano un elemento de su política venezolana. Él apuesta a la tensión permanente, a la conflictividad permanente, Teodoro, porque cree que puede sacarle partido a esto. Supongamos que Juan Manuel Santos acaba de ganador el 20 de junio. ¿Eso se revertiría o solamente un triunfo de una persona como Antanas Mockus haría que se normalizaran las relaciones? Bueno, María Emma, sobre este tipo de asuntos, claro, es como un poco impertinente que uno en Colombia se dedique a comentar la situación electoral colombiana, pero es como inevitable también, pues, ¿no? Obviamente, yo creo que para una conveniente distensión en las relaciones entre ambos países, para despolarizar la situación existente, probablemente una situación en la cual el presidente de Venezuela no encuentre pretextos continuos para estar atacando, agrediendo, insultando a los políticos colombianos y si eventualmente se pudiera generar una situación que contribuya a restablecer los vínculos económicos entre ambos países, que son muy necesarios tanto para Colombia como para Venezuela. Por cierto, nosotros estamos perdiendo más que Colombia en ese absurdo bloqueo que Chávez decretó contra el comercio colombiano, el colombo-venezolano. Bueno, no por casualidad, pues a Chávez le interesa la conflictividad. Sí, o sea, le interesa más seguramente una disminución de la conflictividad es buena para Colombia y para Venezuela. Y esas, según usted, con todo el respeto por no interferir en nuestros asuntos, se lograría más con otro candidato, llamémoslo, bueno, cualquiera que fuera el otro candidato, en este caso parece que sería Antanas Mockus más que Juan Manuel Santos. Pero quería preguntarle, ¿a él le importa más la tensión o la distensión en vísperas de las elecciones de septiembre? Las suyas, a Chávez pues. le importa la tensión. Sí, no. A Chávez le importa la tensión. Chávez es un camorrero, un conflictivista permanente, porque él cree, y en algunos casos ha sacado partido efectivamente, que le beneficia la polarización, que le beneficia la profundización de la división, tanto en el plano interno venezolano como en el plano internacional. Yo creo que últimamente se está equivocando porque justamente tanta tensión, tanto buscar pleito, está cansando a los venezolanos, los está cansando. Obviamente Chávez ha venido descendiendo y bastante fuertemente en la opinión pública. Y en el continente ya está bailando nada más que en un ladrillito, en el ladrillito del ALBA. Se ha venido quedando, no aislado, porque obviamente no está aislado, pero su eco en el continente es ahora mucho más atenuado de lo que llegó a ser hace 3, 4 años atrás. Teodoro, pero ¿no le impresionó la recepción que le brindó el presidente Lula da Silva a Chávez esta semana pasada? ¿Se lo esperaba? En realidad esas no me impresiona porque son reuniones rutinarias que ellos hacen cada 3 meses y ya se sabe que la actitud de Lula
frente a Chávez un tanto ambigua, digamos así, ¿no? A veces se burla de él, a veces le mama gallo, pero en definitiva Brasil ha desarrollado con Venezuela una relación económica verdaderamente fenomenal. Hace 10 años Brasil le vendía a Venezuela $200 millones, hoy le vende 6.000. Y claro, como se comprenderá, pues Lula, que es el agente vendedor de la economía brasileña, le interesa mucho mantener una relación de la cual Brasil como país y como economía se ha beneficiado muchísimo. Claro, lo que nos... él mantiene esta cierta ambigüedad, obviamente, ¿no? Frente a Chávez, ¿no? Sí, de alguna forma como... Los colombianos consideramos que prácticamente encontraron un reemplazo, dijéramos, en Brasil a lo que eran los $6.000 millones que precisamente eran favorables a nuestro comercio exterior. Pero quería preguntarle un poco por la oposición. No, pero es que ha sido simultáneo, María Emma, ha sido simultáneo. En la misma medida en que Colombia nos vendía $6.000 millones, Brasil también fue incrementando en los tiempos de que Colombia todavía tenía una relación correcta con Venezuela, en ese particular, suspendida por Hugo Chávez, ¿no? Entonces lo que nos dice es que no es un reemplazo, pero quería preguntarle una cosita. A mí lo que me llamó la atención... Sobre la oposición, que me parece importante, si quieres ahorita me complementas eso, pero un poco el tema de la oposición. ¿Qué pasó en estas elecciones? Usted que tanto ha insistido por la unidad de la oposición venezolana, ¿logró algo? ¿Cómo la ve? ¿Cómo se ve allá adentro? 15 segundos nada más que para completar tu idea. Me llamó mucho la atención que ningún periodista le haya preguntado a Chávez en Brasil qué le pareció el acuerdo militar entre Brasil y Estados Unidos. Exactamente. Porque sí, cualquiera hubiera podido preguntarle, bueno, presidente, lo que es bueno para la salsa que es bueno para el pavo no es bueno para la pava. Porque el acuerdo militar brasileño estadounidense está calcado el de ustedes con ellos. Calcado, absolutamente, ¿no? Absolutamente, con algunos privilegios, pero nadie dijo, el continente, no solo el presidente Chávez, el continente no dijo absolutamente nada de ese acuerdo. Absolutamente nada, efectivamente, ¿no? Y eso es otra muestra más de esa especie de ambigüedad, de ambivalencia que ha caracterizado el gobierno de Lula en muchos aspectos. ¿Y la oposición, Teodoro, cómo la analiza? Bueno, aquí se ha logrado, María Emma, algo que yo, tal vez un tanto hiperbólicamente, que le dan algunos calificos de milagro. Aquí... alrededor de 30 organizaciones políticas entre partidos y grupos políticos no exactamente partidistas lograron fabricar una unidad perfecta para los 167 cargos que se van a disputar en septiembre para la Asamblea Nacional. Hay 167 candidaturas unitarias, únicas, tanto en las listas para los estados como en los nombres para las candidaturas por circuitos o circunscripciones electorales. Esto es algo que verdaderamente se hace sumamente auspicioso, porque es un acuerdo perfecto, es la unidad perfecta que le permite a la oposición abordar las próximas elecciones con realmente posibilidades muy, muy grandes, no solo de estar presente en la Asamblea, sino de tener una presencia muy, muy considerable. Gracias a Teodoro Petkov y a todos nuestros invitados. Gracias también a RCTV, nuestro canal aliado, por permitir este enlace. Y antes de terminar, voy a referirme a algunos mensajes de nuestros televidentes, de nuestros foristas. A Aldo Villamil en Orlando, a Julio Leiva en Ottawa, Canadá, a Carlos Gómez, quien no nos dijo cuál es el país en el que vive desde hace 42 años, pero que tiene mucha nostalgia ciertamente de Colombia. A todos ellos les agradezco esos cálidos comentarios. Y también a Beatriz Vélez, que nos escribe con una idea que yo he pensado mucho también, Beatriz, y es traer aquí desde Nueva York, como usted lo propone, traer a la primera dama actual, a doña Lina Moreno de Uribe, que ha sido una primera dama muy emblemática en nuestro país. Estamos haciendo la gestión, pero ella insiste en que hizo una entrevista para la revista Credencial, va a ser una que le encantaría con toda la Imaruja y no más. Sin embargo, acojo esa propuesta, Beatriz. Y bueno, escríbanos a nuestro panel, a nuestros foros, pueden hacerlo a través de la página web www.caracoltv.com/entérate. Los espero la próxima semana.